Después de haber ya determinado las cuencas, que ya todos más o menos han ido avanzando, por ir determinando, es la primera etapa de lo que nosotros venimos haciendo de los estudios hidrológicos. Entonces, primero hemos hecho los estudios físicos de la cuenca, donde hemos determinado diversas variables físicas de la cuenca, geometría de la misma, pudimos determinar los pendientes, pudimos ir determinando ciertas variables, principalmente desde el punto de vista físico y de pendientes y de cantidad de cauces, número de cauces, de orden de cauces. Va a haber otras variables físicas que vamos a ir determinando posteriormente, que van a ser la impermeabilidad, tipo de suelo y otros parámetros que nos van a servir de referencia al momento de realizar los estudios, ¿sí? Una vez pasamos esto, que solamente nos quedarían ciertos parámetros físicos de cuenca que van a ser dependientes de la metodología que nosotros apliquemos, que será lo que veremos más adelante, vamos a proceder ahora a lo que es el análisis estadístico de las variables hidrológicas, ¿sí? El análisis estadístico de variables hidrometeorológicas es analizar cualquier variable independiente hidrometeorológica que ocurre en una cuenca, y para eso hacemos una estadística aplicada a la hidrología. Después vamos a ver cómo a esta estadística la vamos a ir aplicando en datos de precipitaciones, es decir, datos pluviográficos, en datos pluviométricos y en datos de caudales. Específicamente nosotros acá en la materia vamos a ver esos tres. Pero esta metodología de estadística aplicada es aplicable a cualquier variable hidrometeorológica que nosotros utilicemos, ¿sí? Dentro de hidrología, estamos hablando de estadística aplicada a la hidrología. Para esto hay diversos software después que manosear, lo vamos a ir viendo después cómo usarlo. Uno de ellos es el Hydrognomon. AFMulti, Excel, con el cual se pueden aplicar y hacer la resolución de todas estas estadísticas, porque lo que nosotros tratamos de hacer es, a partir de una muestra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando precipitaciones, la población, ¿cuál es? Todas las precipitaciones que ocurren en la cuenca. La muestra van a ser la serie de datos que tenemos, que pueden ser precipitaciones diarias, pueden ser precipitaciones mensuales, pueden ser precipitaciones anuales. Esas serán nuestra muestra, y el año. Tenemos precipitaciones 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿sí? Y la unidad muestral va a ser la menor unidad que nosotros estemos utilizando. En el caso de precipitación será la precipitación instantánea, por ejemplo. O sea, eso lo veremos en función de qué variables estadísticas nosotros estemos trabajando. Todo esto, en la hidrología superficial que estamos viendo, apunta a una razón: a poder encontrar las relaciones que existen entre la intensidad de lluvia, la recurrencia y los tiempos en lo que ocurre esto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ir trabajando eso en el caso de precipitaciones, y en el caso de caudales va a ser poder relacionar recurrencias con el valor del caudal. ¿Estamos? Entonces, un poco como ustedes ya han ido viendo y han visto en la teoría, ya saben, por ejemplo, si yo le hablo de datos pluviométricos, ¿qué son? Otro punto, levanten la mano de uno. ¿Qué son los datos pluviométricos? ¿Y qué se diferencia de datos pluviográficos? Exactamente, un dato pluviométrico se toma una vez al día, ¿sí? Usualmente es una especie de vaso graduado, entonces precipita, y todos los días a la misma hora se mide qué cantidad de agua cayó en un día. El dato pluviográfico va midiendo en delta de tiempo, entonces mide el delta de H en milímetros en un determinado delta de tiempo, que puede ser en minutos, que va a ser usualmente en minutos. Serán delta de tiempo de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, y esos son datos pluviográficos. Si nosotros tenemos el delta de tiempo y el delta de precipitación en ese instante de tiempo, ¿qué es lo que podemos tener automáticamente?
intensidad, la cantidad de lluvia caída en una determinada unidad de tiempo. Cuando tenemos datos pluviométricos no podemos tener datos de intensidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a las 9 de la mañana de hoy, vine, medí, lo vacié al pluviómetro y me fui. Y volví al otro día. Y mido 60 milímetros, pero esos 60 milímetros no es lo mismo que haya caído en un minuto, en una hora o en 10 horas, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos saber eso? Si yo agarro un balde con agua, no es lo mismo que yo agarre un balde con agua y se lo doy vuelta de forma inmediata en la cabeza, a que le haga un agujero así de grande y salga un poco más rápido, o a que directamente le haga un agujerito muy chiquitito y demore 20 horas en vaciarse, ¿sí? La inundación está asociada generalmente a mientras más intensidades, mayor van a ser los caudales picos que nosotros vayamos a tener en una determinada zona. Entonces, es muy importante saber con qué información nosotros contamos desde el punto de vista pluviométrico, pluviográfico, o también en caso de caudales, que tendremos caudales diarios, caudales mensuales, o tendremos caudales instantáneos. La tecnología permitió ir avanzando en lo que es la medición, y cada vez tenemos más estaciones remotas que nos permiten a nosotros tener información en delta de tiempo y en tiempo real, ¿sí? Que es lo que les comentaba en las primeras clases. O sea, yo hoy puedo saber qué caudal está escurriendo por el río Bermejo desde mi celular. Y eso es una base de datos, ¿por qué? Porque hoy en día la tecnología celular que todos tienen en este momento les permite a ustedes, si quisieran, estar transmitiendo en vivo vía remota. Bueno, lo mismo se hace con las mediciones. Con la medición uno puede estar midiendo instantáneamente cuánto está precipitando en un lugar, cuánto está escurriendo en caudal, y eso permite a su vez, y a nosotros nos va a permitir saber también, por ejemplo, en caso que esté lloviendo en una cuenca alta, en cuánto tiempo va a llegar la crecida o puede llegar a afectar a la cuenca baja. Caso de Bermejo, nosotros tenemos estaciones en distintas instancias. Nosotros sabemos que cuando llueve en Bolivia y la crecida la medimos en el puente internacional de Aguas Blancas, nosotros sabemos que el tiempo que demora en llegar la crecida desde Aguas Blancas hasta embarcación es alrededor de 12 horas. Entonces nosotros tenemos 12 horas para alertar a las comunidades y a las personas de que va a llegar una crecida de tal magnitud. Y a partir de ahí sabemos que entre 8 y 10 horas después está llegando a Rivadavia, a la altura más o menos de Rivadavia, la inundación. Y así se va alertando a las comunidades, por lo cual todo lo que es medición permite trabajar de esa manera. ¿Y por qué después aplicamos nosotros estadística? Porque la estadística nos va a permitir poder relacionar en el tiempo y poder saber cuáles son los valores críticos. Es decir, por ejemplo, una recurrencia de 2 años va a ser un valor de caudal común. ¿Qué significa? Si yo hago, que han visto en la teoría, que recurrencia es igual a ¿qué? A 1 sobre la frecuencia, ¿sí? O dicho de otra manera, la frecuencia es igual a 1 sobre recurrencia, ¿sí? Si la recurrencia es 2 años y yo hago 1 sobre 2, tengo 50. Significa que tengo un 50% de probabilidad de que ocurran caudales superiores o valores de caudales superiores a ese, o un 50% de probabilidad de que ocurran caudales inferiores a ese. Ahora, si yo ya hablo de una recurrencia de 20 años, ¿cuánto me da? 1 dividido 20. Bueno. ¿Cómo? 5%. Bien. ¿Qué significa? Que yo tengo, en este caso, un 95% de probabilidad de tener caudales inferiores y un 5% de probabilidad de tener caudales superiores al que yo estoy midiendo. Entonces, eso me permite a mí, incluso cuando estoy trabajando con sistemas de alerta, saber qué caudal está escurriendo, relacionarlo con mi tabla de recurrencia de datos históricos que tengo y decir, no, esta es una crecida importante o esta no es una crecida de importancia, no alerto a la comunidad. Porque si cada vez que crece el río lo alerto, estarían todo el tiempo asustados. Y después que saben que no pasa nada, cuando yo alerte en serio, no va a pasar nada. O sea, va a ser la del lobo, no me acuerdo de cuál era. Me acuerdo el cuento. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante al momento de tomar decisiones
conocer bien la estadística, porque ustedes imagínense que están trabajando para un organismo del Estado y de repente ustedes dicen hay que evacuar tal lugar porque se ve inundado, ¿sí? Entonces se mueve Gendarmería, se mueve el Ejército, se mueve la organización civil, se está en toda la casa, todo pánico, y después resulta que se habían confundido con el cierre del canal. ¿Sí? Ustedes imagínense dónde termina, ¿estamos? Entonces para eso es importante tener la estadística. Dentro de lo que es la estadística, en lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ver rápidamente, porque todo esto es teoría, ustedes ya lo vieron, y después vamos a ir viendo cómo se van haciendo estas gráficas. Dentro de lo que es estadística, tenemos parámetros estadísticos, tenemos la estadística descriptiva y tenemos inferencias estadísticas. Y análisis de frecuencia. Los parámetros estadísticos van a ser todas las variables que en general se calculan, la media, la mediana, el desvío estándar, todo lo que vieron ya en materiales. ¿Sí? Porque en estos mismos es parecido, lo único que en los otros ustedes que medían, en materiales medían la rotura de las probetas, qué resistencia tenía la probeta hasta la rotura. Bueno, en esto va a ser lo mismo, nosotros vamos a tener nuestros parámetros estadísticos, vamos a medir. La estadística descriptiva es la estadística que me permite a mí describir cómo es el comportamiento de esas variables, es decir, la media es tanto, las precipitaciones ocurren de diciembre a marzo, la máxima histórica registrada fue de tanto. Eso es lo que me permite a mí hacer una estadística descriptiva, describir de la muestra que yo tengo, ¿sí?, cómo ha sido el comportamiento de la misma. Y ahí se utiliza mucho la parte de gráficos también, porque los gráficos permiten visualizar rápidamente una gran masa de información, cómo es el comportamiento, cuál es la tendencia, ¿sí? Entonces uno puede hacer una descripción de la misma. La inferencia estadística, a su vez, lo que va a hacer es generar leyes que me permitan predecir cómo va a ser el comportamiento, cuál es la tendencia que puede tener una determinada variable. Es decir, relacionar, por ejemplo, recurrencias con el valor de la variable. Vamos al mismo. Yo sé que aproximadamente cada 20 años se da una lluvia de esta característica. Eso es lo que me va a permitir a mí hacer la inferencia estadística. Y a partir de esa inferencia estadística hacer justamente el análisis de las frecuencias que estamos hablando. ¿Estamos? Esto un poco lo pasamos rápido porque esto ya es lo que han visto. La esperanza matemática media, mediana, moda, ya lo saben calcular, eso lo pueden calcular con un simple Excel. La esperanza matemática, que es la media, la sumatoria de todos los valores de la variable dividido la cantidad de variables que usted tiene. Nada más. Vamos a saltear el ejemplo de esto, ¿no? La mediana es el valor de la variable aleatoria correspondiente a una probabilidad del 50%. ¿Sí? El 50% de probabilidad. Moda es el valor más probable de la variable aleatoria. ¿Sí? ¿Cuál es la moda? Si ustedes se fijan, dentro de un determinado valor, ¿cuál es el valor que más veces se repite? Esa es la moda. ¿Estamos? Ahí tienen un poco gráficamente qué es lo que significa cada uno. Media, mediana y moda. Todas estas son variables que nos permiten hacer la primera parte de la estadística, de los parámetros estadísticos para determinar, ¿sí? Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son todas aquellas medidas que se realizan sobre el sistema que nos permiten ver cuán homogéneo o heterogénea es la muestra. Es decir, si nosotros tenemos valores, por ejemplo, que puede ocurrir en zonas, por ejemplo, medio desérticas, donde ocurren precipitaciones muy bajas y después pasan años sin haber precipitación y tienen ese tipo de variables.